Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Qué hacía Jairo? Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo, solamente su manto, seré. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Otra versión dice: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué más? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino... Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Una mujer sin nombre y un principal de la sinagoga, reconocido y con una muy buena posición económica. Aquí vemos dos situaciones extremas, difíciles, duras, pero allí estaba Jesús. Muchas veces quizás no estamos postrados o no podemos caminar, sino, como decía José, estamos encorvados, estamos paralizados en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la familia, en algún área de nuestra vida. Pero aquí vemos a Jesús. Jesús que estaba dispuesto a recorrer las calles. Jesús que iba levantando motivos de oración por todos lados. Y Jesús que no tenía ningún problema. Oraba por quien sea, por quien se acercaba. No le preocupaba quién era, qué posición tenía, cómo se llamaba, sino que le interesaba ¿qué? Orar por las necesidades de las personas. Pero la multitud estaba siguiendo a Jesús. Querían de Jesús. Estaban buscando a Jesús. Uno no puede ir al ritmo que quiere. Es como el embotellamiento de autos. Es como está pasando en Río Grande con todos los autos. ¡Qué enojo que no podemos llegar rápido! Muchas veces las multitudes cantan las canciones con los ritmos que quieren, con los gritos. Hay cosas que quizás nunca harías, como saltar como locos cuando saltamos acá. Alguien me dijo ayer: yo miro y
y quiero salir corriendo, me dijo más o menos. Una persona nueva ayer, pero se quedó y pasó porque quería recibir de Cristo. Pero quizás hay cosas que no las harías nunca o pensás que nunca las haría. La multitud no siempre te trata bien, la multitud te empuja, la multitud te molesta, a veces la multitud te hace enojar, te incomoda. A veces la multitud hace algunos chistes molestos. La multitud es egoísta porque van todos hacia un lugar y nosotros tenemos que ir hacia donde ellos van. Y no nos gusta de esa manera. La multitud muchas veces no sabe que quizás en esta mañana necesitas un milagro. No sabe. Quizás la persona que está al lado tuyo necesita un milagro, pero no sabes. Y quizás la persona que necesita el milagro tiene temor, está con tristeza, tiene miedo, pero por momentos tiene ganas de gritar y de decir, yo necesito un milagro. Pero miren lo que hizo esta mujer. Vemos este común denominador entre los dos relatos que vimos, tanto la mujer como este hombre. Se movieron, no se quedaron quietos. Buscaron a Jesús aún en medio de la multitud. Me ha tocado personalmente tocar a Jesús en medio de la multitud. Y donde no me importó nada, no me importó tener miedo al ridículo, a lo que digan. Si yo necesitaba estar adelante y salir corriendo desde el fondo, lo hacía, porque sabía que Dios algo iba a impartir en mi vida. Miren lo que hizo esta mujer. En primer lugar, confesó su milagro antes de tenerlo. No lo tenía. Tenía que llegar a Jesús. Tenía que ver la manera cómo iba a tocar el manto. Ella pensaba, si toco el manto de Jesús, si toco el manto de Jesús, si toco el manto de Jesús, si lo toco me sano. Y generó expectativa con sus propias palabras. El poder de tu palabra. El poder de la expectativa. El poder de venir al culto. Hoy voy a recibir de Jesús. Hoy voy a esperar de Jesús. Hoy Jesús tiene algo para mí. ¿Con qué expectativa viniste a la reunión? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a contar? ¿Y otra vez lo mismo? ¿Saben por qué a veces es otra vez lo mismo? Porque no venimos con expectativa. Porque muchas veces Jesús está dispuesto a entregar algo, a dar algo, a hacer algo en nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a buscarlo. No tenemos expectativa. Del fruto de la boca del hombre se llenará tu vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de y el que la ama comerá de sus frutos. Ay, estoy trabada hoy. La lengua no está para chusmear. La lengua no está para hablar mal de otros. Hay poder en nuestra boca. Hay vida y muerte en nuestra boca. Nos ha tocado vivir circunstancias que hemos tenido que declarar vida, situación, bendición, llamar a nuestro hijo que vuelva a Dios, clamar por nuestra casa, clamar por nuestra familia, clamar por muchos de ustedes, declarar la palabra aunque veíamos lo contrario. Joel 3:10, voy a decirlo sin leerlo. Diga el débil, fuerte soy. Es importante declarar, conocer y declarar la palabra. Esta mujer confesó su milagro antes. Si tan solo toco el manto. No se quejó de los médicos. A veces es una bendición los médicos. Por algo el Señor les ha dado conocimiento. Hay médicos que no son de bendición, eso es por otra cosa. Si acá tenemos médicas y ella sabe lo que yo pienso, así que no tengo problema de decirlo. Hay médicos que son de bendición y otros que no son de bendición, pero queremos a los médicos. Se había gastado todo el dinero que tenía. No se quejó porque estaba más pobre, no se quejó porque estaba más enferma, no se quejó, no se quejó. Solo tenía un objetivo y tenía la fe. Si tan solo toco el manto, voy a tocar el manto de Jesús. No se quejó porque había sufrido mucho, no se quejó. La Biblia no relata que esta mujer se había quejado. Y creo que a propósito esto quedó escrito.
Y la Biblia dice que estaba peor que antes. Y a veces la situación se complica. Y a veces está peor que antes. Y a veces tenemos menos fuerzas que antes. Y a veces las esperanzas y la fe se debilita. Y a veces estamos peor que antes. Pero había un objetivo: tocar el manto de Jesús. La queja te desenfoca y perdés el foco de Jesús. Perdés tu mirada en Jesús. La queja te desenfoca. Las palabras negativas te desenfocan. No permitas que palabras negativas estén en tu boca. El principal de la sinagoga creyó que su hija se iba a sanar si Jesús iba a ir a verla. Y miren cómo es Jesús, ¿no? Cómo nos hace estos chistes. Bueno, anda, ponele las manos y se va a sanar. Y el padre, ¿qué hizo? Le creyó a Jesús. Y en el camino le dijeron: basta, no molestes a nadie, no corras, porque tu hija está muerta. Pero ahí también Jesús probó la fe de este varón. Salga del estancamiento, levántese de la cama, levántese de la situación, créale a Cristo. No piense que los milagros son solo para aquellos que estamos orando, sino que el milagro es para cada uno de ustedes. Esta mujer rompió el estancamiento, rompió el conformismo, salió del modo pandemia, salió de la autocompasión y decidió seguir a Jesús. No quiso estar más, quédate en casa. Le sacó el sticker de quédate en casa y fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. Quería sanarse y no iba a parar hasta lograrlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Algo diferente. Y dese un aplauso porque usted hizo algo diferente. Rompió un límite, rompió la vergüenza y salió del lugar. Algo diferente. ¿Saben que hay mucha gente que se ríe de nosotros porque nos trata, lo menos que nos dicen es de ridículos? Gloria a Dios por los ridículos. Porque estamos dispuestos a buscar a Jesús y a tocar ese manto. Son cosas que no tienen lógica, pero ella venció sus propios prejuicios y lo hizo. ¿Qué vas a hacer en esta mañana por tu milagro? ¿Qué vas a hacer en esta mañana por tu vida? Amén. ¿Qué vas a hacer por tu situación? Amén. Amén. Lo tenemos que hacer. Jesús en esta mañana está en este lugar. Y el Espíritu de Dios está revelando quién es Cristo. Nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro liberador, el que nos transforma, el que está dispuesto a que salga poder de Él para que se manifieste en nuestras vidas. Yo creo que esa mujer se fue débil, sin fuerzas, con un diagnóstico. Dice la palabra, con un ¿qué? Azote. La enfermedad es igual a ¿qué? Azote, con dolor, con angustia. Pero esta mujer, así como las mujeres son quejosas, las mujeres también son osadas. Y es un tiempo de osadía, es un tiempo de salir, es un tiempo de hacer, es un tiempo de moverse. Osada. Y seguramente se metió entre la gente y creo que llegó hasta el momento que se fue ¿qué? Arrastrando. ¿Para qué? Para tocar. No importa tu condición, no importa la enfermedad, no importa tu situación, importa que te levantes. Importa que toques el manto de Jesús. No solo que Jesús la sanó, sino que diga conmigo, la salvó. La sanidad era una excusa para que la mujer se encontrara con Cristo y para que sus pecados fueran perdonados. No solo se iba a ir siendo sana, sino que se iba a ir siendo una hija de Dios, reconociendo a Cristo, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios. La mujer, en primer lugar, oyó de Jesús. En segundo lugar, creyó en Jesús. Y en tercer lugar, actuó. Se levantó y salió corriendo a tocar el manto de Jesús.